a, a todos, amigos, por estar acá. Me da mucho gusto ver caras conocidas y muchas gracias especialmente a Nicolás y a Valerí por invitarme, a Daniel Cabarcas. Bueno, no quiero evitar mencionar nombres. El día de hoy les quiero hablar acerca de SkiSign. SkiSign es este candidato para firmas que está actualmente en el concurso del NIST y que es el único que está basado en isogenias. Sigue la mata dando con isogenias, a ver cuánto nos dura el gusto. Y han pasado muchísimas cosas con SkiSign, tanto así de que es difícil seguir todos los cambios. Entonces, en esta charla espero darles un panorama de cuáles son las principales variantes que tenemos en el SkiSign actualmente y cuáles se están considerando. Y también voy a aprovechar para presentarles un trabajo reciente que tenemos en el chess, que ya después me pondré de acuerdo con Nicolás para ver cómo lo ponemos a agregar a las publicaciones de la red. Entonces, la motivación es, la primera pregunta que uno se podría hacer es si SkiSign tiene alguna posibilidad de ser seleccionado por el NIST para estándar como firma adicional o alternativa, creo que se llama en el concurso. Tenemos algunas cosas en contras. Como vamos a ver a lo largo de esta presentación, SkiSign tiene una generación de llaves extremadamente lenta y también una firma bastante lenta. Además, la criptografía basada en isogenias, como sabemos todos, en el 2022 sufrió un golpe devastador cuando pues atacaron Cyc y básicamente se probó, el ataque fue tan poderoso que en cuestión de segundos se logró romper la seguridad de Cyc, lo cual fue bastante malo para las isogenias, para la criptografía basada en isogenias, tanto así que se pensó que podría ser su final. Y sin embargo, vamos a ver de que en este yin-yang que siempre estamos sumergidos dentro de la criptografía, el ataque se ha vuelto ahora una herramienta constructiva para lograr criptografía basada en isogenias con mucha velocidad. Es decir, el ataque de ser destructivo, de atacar Cyc, se le han encontrado ahora aplicaciones constructivas. Y es el caso de SkiSign y es parte de lo que les voy a presentar el día de hoy. Para ponerle números al asunto, porque así es como se va a medir en el NIST, es algo que va a regir mucho. Estamos hablando aquí en números que están en millones de ciclos CPU en una máquina reciente de Intel. Y eso es lo que se sometió al NIST. Si nos fijamos en el nivel 1, para no meter más sal a la herida, pues ustedes pueden ver que y quizás el último renglón, para ver el más rápido, el último renglón es la versión optimizada, escrita en ensamblador, lo más rápido que se pudo. La verdad es que se sometió esto de SkiSign en el último minuto, entonces los tiempos tampoco son muy buenos. De todas maneras iban a ser lentos, pero quizás pudieron ser un poco menos. Pero vean ustedes, estábamos hablando que la generación de llaves iba a tomar 1.700 millones de ciclos. No, 1.700 millones de ciclos es un montón de ciclos. La firma 2.300 y la verificación es moderadamente rápida, con 50 millones de ciclos, que no está tan mal comparada con los otros candidatos. Entonces vemos que SkiSign tiene algunas ventajas, o sea, si no, no estaríamos hablando el día de hoy sobre SkiSign, y de hecho quisiera que con lo que les voy a presentar en esta charla se lleven la impresión de que SkiSign de repente, de la nada, como dicen los jóvenes ahora, se ha vuelto un candidato muy fuerte, no voy a decir favorito, pero un candidato sólido para pasar a las siguientes rondas del concurso del NIST. ¿Y cuáles son los pros que tiene SkiSign? SkiSign tiene de lejos, lo vamos a ver en la siguiente lámina, la combinación de llave pública y firma más pequeño de todos los candidatos de post-quantum, contando los estandarizados, los de las rondas anteriores y las actuales. De hecho, es más, el tamaño de firma y de llave pública de SkiSign es menor que el de RSA, o sea, es menor que un algoritmo clásico, lo cual es algo increíble.
Ya vimos que una cosa de la que padece SkiSign es de que es lento, pero la verificación no es razonable, digamos, 50 millones de ciclos no se veían tan mal. Y aparte se habían ofrecido hasta el Eurocrypt del 2023. En todos los Eurocrypts han ido apareciendo variantes de SkiSign. Entonces, en el Eurocrypt de 2023 se premió un artículo que presentaba una variante que se llamó Après-Ski por los autores, en la cual se especulaba que se podría obtener una aceleración de hasta 4 veces más rápida la verificación. O sea, de 50 millones pasar a con suerte, unos 15 millones, 18 millones de ciclos, al precio de castigar aún más la firma, pero como la firma es de todas maneras lenta, entonces parecía un negocio razonable. Por si se están preguntando en qué escenarios esto podría ser útil, pues piensen ustedes, por ejemplo, en esas aplicaciones en que la firma se hace muy de vez en cuando, quizás cada ciertos años, y en cambio se verifica todo el tiempo. Un ejemplo muy socorrido sería el de una autoridad certificadora que firma su certificado una vez, qué sé yo, cada 5 años, cada 10 años. Y mientras tanto, todos los clientes de esa autoridad certificadora tienen que estar verificando su certificado y esa verificación sería la que nos interesa que sea rápida. Y si nos fijamos en las principales aplicaciones de firma en el mundo real, casi todas exigen que la verificación sea lo más rápida posible. Es la operación que se hace de manera masiva, digamos, y las firmas en muchas aplicaciones no son realizadas muy frecuentemente. Entonces eso nos da una posibilidad de que SkiSign pudiera tener un escaparate, un nicho donde caber. Entonces, ¿cuáles son los tamaños que estamos hablando? Bueno, les decía yo, eso está medido en bytes. En el nivel 1 estamos hablando de una llave pública de 64 bytes, así como se sometió al NIST en la ronda 1, y un tamaño de firma de 177 bytes para el nivel 1. Esta combinación es muy pequeña. ¿Qué tan pequeña? Bueno, la pueden ver aquí en esta gráfica. Esta está tomada de un sitio muy bonito que pueden ver en internet que se llama el PQNIST Zoo, el zoológico de firmas de PQNIST, de PostQuantum NIST. Y lo que estamos viendo aquí graficado es en el eje de las abscisas, el tamaño de la llave medido en bytes. Vean, eso es logarítmico. Entonces vamos de 128, de 1 kilobyte a 10 kilobytes, 100 kilobytes hasta 10 megabytes, porque dependiendo de los candidatos. Y en el eje de las ordenadas tenemos el tamaño de las firmas. O sea, solo estamos graficando tamaño de la firma versus tamaño de la llave pública. Lo que quisiéramos es estar lo más pegadito al origen, al cero. Este que ven ustedes en azul es curvas elípticas, que tiene un tamaño de firma muy pequeño, de 32 bytes, y también un tamaño de llave pública muy pequeño. Estas es curvas elípticas, y estas tres cruces que ustedes ven acá son SkiSign. Este es SkiSign nivel 5, el SkiSign de nivel 1 está acá. Las que ven con cruces rojas son esquemas que fueron proponiendo la comunidad de postcuántica, pero que fueron atacados, entonces ya están muertos. Entonces, los siguientes candidatos de postquantum que aparecen están muy lejos, ya sea en el eje de las ordenadas o en el de las abscisas. Vean ustedes que hay unos candidatos que se volaron la barda en el tamaño de la llave pública. Los que ven con estrellitas acá son los que han sido estandarizados. Entonces, aún los estandarizados, por ejemplo, este que está acá, que si no me equivoco es dilithium, vean ustedes, están bastante lejos de lo que es SkiSign en tamaño. Y el tamaño es posiblemente lo que más le interesa a la aplicación, lo que le llaman en inglés killing application, que sería el transporte de llaves en Internet, ¿no? Por ejemplo, usando TLS, ¿no? Que es lo más común. Lo que más interesa es que el ancho de banda, lo que se le llama el ancho de banda, el tamaño de los mensajes, sea lo más pequeño posible. Entonces, eso es lo que vuelve tan atractivo a SkiSign y causa simpatías que dicen, pobrecitos, ustedes son lentos, pero ojalá algún día no lo sean tanto y quizás puedan ser considerados. Y bueno, con estos desarrollos que ha habido en los diferentes Eurocrypts a partir de Eurocrypt 2022, en el 2022 fue el ataque a Cyc, en el 2023 salió Après-Ski y SkiSign HD, del que voy a hablar el día de hoy en una lámina, y después el próximo AsiaCrypt van a salir los SkiSign de 2 dimensiones que también les voy a mencionar más adelante. Bueno, entonces hablando de los pros, decíamos que SkiSign tiene tamaños muy buenos y esta
esta variante de Apresky que se ve prometedora, que puede llevar quizás a 20 millones de ciclos la verificación, esto que se dice aquí al final. Los casos de uso, ya los mencionaba, firmas de largo alcance, de término de bastante, de futuro amplio, tales como las que se usan en los certificados. Cuando se baja código que ha sido firmado, también esa es una firma que no se hace muy frecuentemente, pero los dispositivos que bajan el software sí tienen que verificarlo bastante frecuentemente. Microcontroladores que solo requieren verificación, tarjetas inteligentes. Muchas de las aplicaciones más importantes de firmas digitales están referidas a tener verificaciones frecuentes y muy rápidas y firmas de vez en cuando. Entonces, digamos, esa fue la introducción a esta charla, un poco de preliminares matemáticos. Para los que no estén tan familiarizados con curvas elípticas y con isogenias, solo para decir algunos de los conceptos más importantes. Necesitamos, en curvas elípticas siempre hablamos de la multiplicación escalar, que es agarrar un punto P y sumarlo consigo mismo K menos 1 veces, de tal manera que se produce el múltiplo K veces P, ¿verdad? Entonces hay toda una literatura de cómo hacer esta operación lo más eficientemente posible y actualmente ya se considera que prácticamente ese problema está cerrado. También hablamos del orden de un punto, que es el entero más pequeño, tal que el múltiplo más pequeño de P, tal que M veces P nos da la identidad, el punto 0. Y este M es conocido como el orden de P. El subgrupo generado por P son todos los puntos antes de hacerse 0, o sea, P, 2 veces P, 3 veces P, M menos 1 veces P, hasta llegar al 0. Y el subgrupo de torsión M son todos los puntos tales que M veces P nos da 0. Y eso la notación que usamos es E corchetes M. Se dice, hay muchas definiciones de una curva supersingular, que es lo que ocupa Skysign. Decimos que aquí usamos una de esas definiciones, decimos que E es supersingular si su número de puntos sobre FQ es igual a 1 módulo P. Y de otra manera decimos que la curva es ordinaria. Aquí para esta charla solo va a haber estas dos clases de curvas supersingulares y ordinarias, y de hecho solo me voy a estar refiriendo a las supersingulares. Una isogenia es un mapa entre dos curvas, entonces nos conduce de una curva E, la curva codominio, a la curva imagen que sería E'. Es un homomorfismo no trivial en el sentido de que si yo le aplico la isogenia a dos puntos que viven en P, dos puntos P y Q que viven en E, si yo calculo la isogenia de la suma de P más Q, eso es igual a la isogenia aplicada en P más la isogenia aplicada en Q. Tenemos esta propiedad homomórfica y además si yo quiero transportar la identidad de E, voy a dar a la identidad en E'. Esa es una propiedad muy bonita de las isogenias. El kernel de una isogenia phi es todos los puntos que viven en E, tales que cuando calculo la imagen de ese punto, phi veces P me da el origen en la curva E'. Para las isogenias que vamos a estar considerando en esta plática, el tamaño el grado de la isogenia es igual al orden del punto P que genera esa isogenia. Después, E y E' se dice que son isógenas si existe entre ellas un mapa isógeno y hay una isogenia de grado 1 que sería que las curvas son isomórficas y entonces eso implica que el invariante J de E es igual al invariante J de E'. Entonces decimos que las dos curvas son isomórficas. Tenemos un teorema muy importante que nos dice que también si dos curvas son isomórficas, el número de puntos en la curva E, en la preimagen y en la imagen son los mismos, el número de puntos en la curva. Entonces son algunas de las definiciones interesantes. Y bueno, además las isogenias preservan el tipo de curvas elípticas que estamos hablando. Si E y E' si E es supersingular, entonces su curva isógena E' también va a ser supersingular, y si es ordinaria, su imagen también va a ser ordinaria. Entonces, esa es otra propiedad. Son muy elegantes estas isogenias.
Podemos hacer operaciones con ella. La primera que vamos a llamar es la computación de una isogenia, es decir, nos dan una curva E y nos piden que encontremos la curva imagen E'. No, de hecho, nos dan dos ingredientes. Nos dicen la curva base de la que vamos a salir y un punto P que pertenece a esa curva elíptica que va a servir como el punto kernel para formar la isogenia. Este punto tiene, lo estamos suponiendo aquí que tiene orden L, entonces la isogenia va a ser también de grado L, la isogenia que calculemos, y esta operación nos va a encontrar los coeficientes de E', de esta curva elíptica de este lado. La evaluación es, tengo un punto Q que vive en la curva, en la preimagen, y la quiero evaluar a ese punto Q en la isogenia. Quiero encontrar su imagen, entonces lo evalúo en la isogenia y voy a dar a un punto, a la imagen del punto Q, voy a dar a un punto, llamémosle Q', que va a estar también, ser parte, va a pertenecer a E'. Al orden, al grupo abeliano de prima. Entonces, en pocas palabras, visto de una manera visual, una isogenia recibe dos cosas de entrada: la curva elíptica, es decir, la constante A, porque vamos a estar hablando de curvas de Montgomery que solo tienen una constante, el punto kernel que se llamaba acá P, sí, el punto kernel P de orden L, y lo que devuelve es una curva elíptica, y bueno, la isogenia si queremos tener la ecuación de esa isogenia. Ha habido mucho análisis de cómo calcular las isogenias, es un mapa algebraico, y entonces la forma clásica de calcularlo es con las llamadas fórmulas de Belou, que fueron ideadas en el año 71. Las fórmulas de Belou tienen tres bloques principales, que no lo voy a detallar mucho acá, pero se llaman KPS, que es como para hacer un precómputo, para encontrar todos los múltiplos del punto kernel, y después las dos operaciones de las que hablábamos, X y SOC, que es calcular la curva imagen como salida, y Xeval, que es calcular la imagen de un punto que habita en la curva preimagen y que va a dar a la curva imagen. Entonces, esos son los costos, y es un costo lineal en L, donde L es el grado de la isogenia que queremos calcular. Después hubo un gran resultado, un resultado enorme en el año 2020, en el que se encontró cómo calcular la fórmula de Belou, pero con un costo cuadrático. Es decir, aquí decíamos de que Belou tradicional toma 6L operaciones de campo, donde L es el grado de la isogenia. Con esta forma de hacerlo que encontraron Bernstein, Defeo, Leroy y Smith, se logró encontrar una complejidad que era raíz cuadrada de L, lo cual era fantástico y era muy usado en Psych, es usado mucho en C-Site, que es otro protocolo de isogenias, pero ahora prácticamente para las firmas ya no interesa. Fíjense ustedes, un resultado tan interesante como el square root Belou se queda sin chamba, como se dice en mexicano, con respecto a SkiSign, por ejemplo, y en general a todos los esquemas actuales de firmas basadas en isogenias. Eso lo pongo aquí como una lámina de reliquia. Nosotros hicimos muchos trabajos de investigación sobre cómo calcular este square root Belou lo más rápido posible. Ahora pierde importancia, pierde protagonismo. ¿Cómo calculamos isogenias de grado L a la E? Este L normalmente es chiquito, puede ser 2 a la E o 3 a la E. Y E puede ser grande como 200, digamos. Entonces, calcular una isogenia de grado 2 a la 200 se calcula como se muestra acá, como una composición de isogenias. Cada una de estas sería una isogenia de grado 2. Y solamente se componen para calcular la isogenia de grado total 2 a la E, por ejemplo, acá. Y bueno, tenemos una isogenia dual que nos dice que si componemos la isogenia con su dual, vamos a dar a una isogenia de grado L a la E. Y esta es algo así como el inverso en grafo de isogenias. También se usa mucho. Aquí está algo que es muy importante para SkiSign, ronda 1, el que se mandó al NIST, que es el concepto de anillo de endomorfismos. Decimos que en una curva elíptica E, su anillo de endomorfismos es la colección de todos los endomorfismos que tiene E, y se escribe como end E. Este end E nos da, aquí dice eh, que nos conduce a ciertos problemas. Por ejemplo, se los coloco acá. Dadas dos curvas E1, E2, supónganse que conocemos el endomorfismo de la curva E1 y el endomorfismo de la curva E2.
Entonces podemos encontrar muy rápidamente una isogenia entre E1 y E2 en tiempo polinomial. También si nos dan como entrada la curva E1, la curva E2 y el endomorfismo de la E1, entonces, y una isogenia que va de E1 a E2, entonces podemos encontrar el endomorfismo de la curva destino de E2. Es decir, si tengo el endomorfismo de E1 y el endomorfismo de E2, puedo encontrar esta flecha, el mapa, la isogenia. Si me dan E1 y su endomorfismo y el mapa, entonces puedo encontrar el endomorfismo de E2. Y esta propiedad es algo así como superpoderes, ¿no? Como de esas películas de superhéroes. Entonces, nosotros como, digamos, matemáticos, criptógrafos que estamos usando un poco de matemáticas, esto nos da superpoderes para poder hacer esquisign, como lo vamos a ver en las próximas láminas. Entonces, atención con eso lo voy a repetir cuando les explique un poquito cómo va esquisign. La versión del NIST ronda 1. Las otras rondas solamente se las voy a platicar, no se las voy a describir. Finalmente, el modelo de curva elíptica que usamos es el de Montgomery. Aquí aparece una B mayúscula, pero esta B mayúscula normalmente la consideramos 1. Entonces, realmente trabajamos con y al cuadrado es igual a x al cubo más ax al cuadrado más x. Entonces, para especificar una curva, solo me basta con esta curva A que habita en el campo finito FQ. Y cuando hablo de encontrar la curva imagen E', lo que hablo es encontrar A'. Eso es lo único que necesito para especificar a la curva imagen. Y aquí está finalmente definido el J invariante en curvas de Montgomery, que ven ustedes que es importante para la criptografía, como lo mencionaba antes. Ok, entonces esto fue el lado de las matemáticas. Espero que hayan sobrevivido. Lo que sigue es, voy a tratar de explicarles de manera, espero que bastante entendible cómo funciona SkiSign, cuál es la idea principal de SkiSign. Y finalmente nos vamos a ir a ver qué es lo que está pasando con todas estas variantes que han surgido a partir de Eurocrypt 2023 y de 2024, perdón, y ahora de AsiaCrypt 2024. Y ya ven que si alguien aspira a ganarse un premio a Best Paper Award en criptografía, tiene que escribir un artículo de isogenia, son los que se ganan los premios últimamente. Bueno, este es el protocolo SkiSign, es un cuadrilátero que tenemos acá, son 4 curvas y ahorita les voy a explicar cómo funciona. Antes de explicarla, déjenme colocarle los ingredientes de la receta. Entonces, primero, ¿cuáles son los requisitos que necesita un primo de SkiSign? Perdón, aquí hay un typo, es con Q. SkiSign, los requerimientos de los primos. Para un nivel de seguridad lambda, ¿no? Lambda puede ser típicamente 128 bits. Entonces, el primo tiene que tener el doble de bits que ustedes quieren de seguridad. Entonces, quieren 128 bits de seguridad, el primo tiene que ser aproximadamente 256 bits. También lo queremos para que nos ayude, nos facilite la vida en la aritmética. Queremos que sea congruente con 3 módulo 4. Esto es fácil, o sea, primer paso está muy fácil. El segundo requisito, ya se empiezan a complicar las cosas. Queremos que tenga un grupo de torsión 2 a la F tan grande como sea posible. ¿Y cómo logramos esto puesto en matemáticas de teoría de números? Simplemente necesitamos que, dado que estamos hablando de curvas elípticas supersingulares, simplemente necesitamos que 2 a la F, la potencia que nosotros queremos que sea esta F que sea tan grande como sea posible, que 2 a la F divida a P más 1. Si 2 a la F divide a P más 1, entonces vamos a tener un grupo de torsión 2 a la F en la curva y eso es bueno para SkiSign. Queremos esta F tan grande como sea posible y vamos a ver que puede ser tan grande como 100, F igual a 100. O sea, bastantes. Recuerden que P tiene 256 bits, estoy hablando del nivel 1 nada más. Entonces, F de 100 bits, alrededor de 100 bits, significa que pues una buena parte, más de la tercera parte del primo va a tener ceros. Si ustedes lo ven al primo descrito como el primo P menos P igual a 2 a la F por un cofactor menos 1. Ese 2 a la F implica un montón de ceros cuando uno lo ve en programación. Pero el problema es que necesitamos más requisitos. También queremos que el primo tenga un factor suave, smooth, tal que ese factor suave t divida a p al cuadrado menos 1. Y queremos que t tenga un tamaño de aproximadamente p a la 5 cuartos, porque si no, no nos va a funcionar un algoritmo que se llama KLPT,
que lo necesitamos desesperadamente para que funcione bien este cuadrilátero. Entonces aquí T lo generamos de tal manera que es la productoria de primos chiquitos, LI, primos pues de algunas decenas, centenas, hasta millares, se ocupan en SkiSign. Ya después les presento el primo para que ustedes lo vean. Y entonces, como aquí estamos hablando de p al cuadrado menos 1, ya los más duchos entre ustedes en teoría de números, yo sé que hay varios expertos en la sala, habrán visto que esto es p al cuadrado menos 1, entonces eso es básicamente p menos 1 multiplicado por p más 1. Entonces estamos hablando de que estos LIs van a ser factores que dividan a p menos 1 y que dividan a p más 1. Y aquí está un problema de teoría de números muy, muy hermoso, yo diría, que es encontrar primos que sean suaves del lado de p menos 1 y del lado de p más 1 también, de ambos. Y del lado de p más 1 además queremos que haya este factor sote grandote de 2. Entonces eso ya nos implica muchas restricciones para encontrar al primo P, y eso generó artículos de SkiSign acerca de cómo encontrar esos P, artículos muy bonitos basados en teoría de números. Bueno, la FICOM, que todavía no se las he presentado, pero créanme que sí se la voy a presentar, esta isogenia que nos conduce de E0 a E1 va a tener un grado de aproximadamente 2 a la 2 lambda, o sea, 2 a la 256, si estamos hablando de nivel 1. Y la Fit Challenge, esta que baja de E1 a E2, va a tener un grado de 2 a la lambda, aproximadamente la raíz cuadrada de P. Entonces, esos son algunos de los requisitos de los primos. Voy a regresar a esto un poco más adelante. Ahora déjenme explicarles cómo es la generación de llaves, la firma de SkiSign y la verificación. Entonces comenzamos con la generación de llaves. En la generación de llaves calculamos, como estoy de tiempo, la llevo más o menos. En la generación de llaves se calcula una isogenia de grado 2 a la algo, usando un algoritmo pues bastante profundo, bastante difícil de entender, que se llama KLPT por las iniciales de sus autores. Y entonces este algoritmo KLPT lo que me hace es que, conociendo E0 y su anillo de endomorfismos, entonces encuentro una EA tal que va a ser isógena con E0, es esta que está acá, y la isogenia va a ser un secreto que solo lo va a conocer el que conozca el anillo de endomorfismos, el que tenga ese superpoder. Y entonces lo que va a ser la llave privada, la llave privada, digamos, sería esta isogenia. Aquí se llama phi A, pero en el diagrama se llama phi secreto. Y lo que vamos a devolver como llave pública sería la curva EA, ¿verdad? Pero nadie que no tenga el secreto puede saber esta isogenia phi secreta. Es muy importante que la isogenia sea secreta. Este algoritmo de generación de llaves, el principal cuello de botella es ejecutar el algoritmo KLPT, y es lo que toma bastante tiempo, por eso es bastante pesada la generación de llaves de SkiSign. La firma está dividida en 3 partes. O sea, solo hemos formado esta parte del cuadrilátero. La firma es ahora ir de E0 a E1. ¿Cómo? Pues nos inventamos una isogenia aleatoria que nos lleva de E0 a E1, y lo único que le pedimos es que tenga un grado de T entre 3G, 3 a la G, que ese 3 a la G es otro factor del primo P más 1. Entonces ese sería el grado de la isogenia COM. Donde recuerden que T mayúscula es P a la 5 cuartos. Entonces eso nos lleva de E0 a E1. Después vamos a la fase del reto, del challenge. Entonces lo que hacemos es que hacemos un picadillo de la A, de la curva E1, y el mensaje que deseamos firmar. Y con eso calculamos un punto kernel que nos va a permitir, dado E1 y ese punto kernel que hemos encontrado del picadillo del mensaje con la A de E1, encontrar esta isogenia que nos va a llevar de E1 a E2. También aquí omití decir de que, dado que tenemos E0 y su anillo de endomorfismos y tenemos esta isogenia, puedo, usando mis superpoderes, encontrar el endomorfismo de E1. Entonces voy a tener el endomorfismo de E0 y el anillo de endomorfismos de E0, perdón, el anillo de endomorfismos de E1. Y ahora con el punto kernel
encuentro esta E2. Esto es rápido, es encontrar este E2 porque solamente tengo que calcular una isogenia de grado 2 a la F por 3 a la G. Y entonces llego a E2. También en E2 calculo su anillo de endomorfismos y entonces ya tengo el anillo de endomorfismos de las 4 curvas, de EA, de E0, de E1 y de E2. Como tengo el anillo de endomorfismos de EA y de E2, puedo encontrar esta phi response, esta que está acá. Esta va a ser como básicamente mi firma, ya lo vamos a ver más adelante exactamente qué es la firma, pero el hecho de que pueda encontrar esta isogenia phi resp entre EA y E2 me va a permitir demostrar que yo estoy firmando el mensaje. El grado de esta isogenia es 2 a la E, esta phi response. Y recuerden que E más o menos es 15 cuartos, tiene este tamaño, es más o menos un tamaño de 1000 aproximadamente. Entonces voy a calcular una isogenia de grado 2 a la 1000. Entonces eso me lleva de EA a E2 y con eso termino la firma, porque la firma la voy a dar, la firma de SkiSign es esencialmente la composición de esta phi respuesta con phi challenge y la forma en que la especifico es como se muestra acá. Esto que ustedes ven acá es un bit, S superíndice 1, S superíndice 2, hasta S superíndice N, son los escalares que me van a permitir calcular esta isogenia de phi respuesta, porque como phi respuesta tiene orden 2 a la 1000, entonces voy a tener que dar brincos, como se dice en mexicano, de EA a la siguiente curva isógena, hasta donde lo más que puedo saltar es 2 a la F, donde F es aquel factor que les había señalado en las 2 láminas antes, y de ahí otro brinco, y de ahí otro brinco, y otro brinco, y otro brinco hasta llegar a E2. Para que se imaginen, en el nivel 1 de SkiSign doy 14 brincos. O sea, esta N vale 14. Y con eso logro llegar a E2. Y la información que tengo aquí al lado derecho es la información que me va a permitir de E2 deshacer el camino, o sea, a encontrar la phi challenge dual y llegar de E2 a E1. Entonces, básicamente esa es la idea de la firma. Espero haberme explicado. La verificación, ¿qué es lo que hace? Pues la verificación es, voy a dar todos esos brincos que les había dicho, los 14 brincos para llegar a E2. Una vez que yo haya llegado a E2, voy a calcular esta isogenia phi challenge, la dual, y voy a calcular la imagen de un cierto punto Q que habita en E2 y voy a ver a dónde llego a E1. Y si todo me sale bien, el punto al que llego en E1, el punto imagen, debe ser igual al hash del mensaje, el que se firmó con E1. Si se cumple esta igualdad, hay algunos tecnicismos ahí, pero básicamente es una igualdad, entonces el verificador dice sí, la firma es válida, la acepto, es una firma aceptable. Entonces ese es el protocolo de SkiSign, dicho muy rápidamente, espero más o menos haberlo explicado. Los principales bloques básicos de esta verificación, me voy a tratar de enfocar en la verificación, es encontrar bases, o sea, cada vez que doy un brinco tengo que encontrar una base primero, o sea, tengo que encontrar puntos que habiten en las curvas a las que voy llegando y que sean linealmente independientes entre sí para que tengan torsión 2 a la F, para que me puedan brindar puntos de 2 a la F. Y después tengo que encontrar un kernel, o sea, dado que ya encontré este P y Q, agarro la S que me viene en la firma y encuentro un punto kernel K y eso me permite dar el siguiente brinco. Y esto lo voy a repetir 14 veces. Y bueno, para dar ese brinco necesito calcular isogenias de grado 2 a la F, donde F pues, puede valer como 100, por ejemplo, o 90, dependiendo del primo que se esté utilizando. Ese es SkiSign, básicamente, y ya con eso terminé mis dos partes más complejas de esta presentación, porque por el tiempo, las definiciones matemáticas y la explicación de cómo funciona SkiSign. Y lo que sigue es que veamos cuál es el panorama actual para los que todavía están aquí conmigo. Y entonces primero vean ustedes que ya les he señalado que hay un dilema con el primo de SkiSign, porque queremos que F sea lo más grande que se pueda para pegar menos brincos, pero también necesitamos que los factores que no son 2 a la F también sean grandes. Necesitamos que sea P a la 5 cuartos. Si ustedes están interesados en este problema de teoría de números, aquí una publicidad, que hay un artículo que salió recientemente en el Journal de la IACR nuevo, en el que se dice todos los métodos de teoría de números que utilizamos para encontrar esos primos. Aquí está el primo oficial de SkiSign
primera ronda, es un primo que tiene 254 bits, la F es 75 únicamente, y los factores de P más 1 es 2 a la 75, ese era el que les decía que era 3 a la G, 3 a la 36, y varias cosas más. Estos son los que van a ir en la T. Todos estos van en la T. Y en P-1, los que van en la T son estos que están acá. Obviamente los grandotes los ignoramos porque son muy costosos para calcular sus isogenias. Entonces la T queda conformada de esta manera. Y esto es más o menos P a la 5/4. Entonces aquí tenemos una tensión. Si subimos mucho F, entonces T baja. Si queremos una T grande, entonces no podemos tener un 2 a la F muy grande. Fíjense que aquí tenemos un F igual a 75. Entonces, la propuesta de Après-Ski, la del Eurocrypt 2023, que se llevó el Best Paper Award a los jóvenes, fue decir, bueno, ¿por qué no nos vamos a extensiones de campo y buscamos estos factores, no en P más 1 y en P menos 1, sino en las extensiones, o sea, en P a la 2K menos 1? Encontrar los factores que hay ahí y entonces aliviamos la tensión. Podemos subir F, podemos hacer F más grande. Llegaron a proponer los autores de Apresky una F tan grande como 2 a la 248, porque los otros factores de T se iban a encontrar en las extensiones. Eso iba a hacer que la verificación fuera mucho más rápida, porque en vez de hacer 14 brincos, en el caso más eficiente se encontró P4, que solo da 4 brincos. De 14 brincos se baja a 4 brincos, pero se castiga la firma porque la firma tiene que hacer aritmética en extensiones de campos. Entonces nosotros estuvimos trabajando un montón en extensiones de campos y haciendo cosas muy interesantes para nosotros, de cómo hacer isogenias irracionales, es decir, isogenias cuyo kernel no habita en el campo FQ, sino que en sus extensiones. Haciendo cosas simpáticas. Pero en esas estábamos cuando salieron las variantes de 2 dimensiones. Y la primera que salió no fue la de 2 dimensiones, sino una que se llama HD porque era de 4 u 8 dimensiones. Este fue el Best Paper Award de este Eurocrypt 2024. Fue propuesta por Damien Robert, por su estudiante Pierrick y varios autores más. Básicamente lo que decían ellos es, oigan, ¿y si ocupamos el ataque que destrozó a Psyche, pero ahora de manera constructiva, para hacer tanto la firma como la verificación de SkiSign en dimensiones altas? Porque resulta que el ataque que destrozó a Psyche calcula isogenias de 2 dimensiones. Entonces, usando algo que se llama el lema de Canny, que no me dio tiempo aquí de explicar. Entonces, usando esta idea constructiva, pero de hecho yéndose a más dimensiones, a 4 dimensiones y a 8 dimensiones, resulta que ya no tenemos que usar KLPT, sino que solo usamos el lema de Canny, y eso nos da una aceleración increíble en la generación de llaves y en la firma. La firma la reportaron como 40 veces más rápida, 40 veces más rápida la firma. La generación también muy rápida, pero la verificación, y recuerden que la verificación es lo que realmente nos interesa acelerar, resultaba que era probablemente demasiado cara. Entonces, pues era un resultado con sentimientos mixtos. Por un lado, una aceleración apantalladora, súper apantalladora, de 40 veces más rápida la firma, pero castigando la verificación. Y por todo lo que les he dicho en esta presentación, lo que nos interesa es que la verificación sea rápida. Y eso no se lograba con SkiSign HD. Y eso fue el Best Paper Award de Eurocrypt 2024, o sea, hace unos 5 meses. Pero entonces salieron pues también, salieron prácticamente, digamos, semanas después de Eurocrypt, salieron 3 nuevas propuestas, así como simultáneamente, como que fueran hongos que crecen en la floresta. Y estas propuestas ya no eran HD, sino que son 2D. SkiSign de 2D, y salieron 3. La primera es SkiSign to the West, que fue propuesta por Basso, Luca De Feo, Vesolowski y todos los sospechosos habituales, el grupo francés esencialmente, pero hay mucha gente ahí proponiendo SkiSign to the West. Pero quizás antes, es difícil decirlo, miren ustedes, aquí está el ePrint, ese salió antes en el ePrint, era el 2024, el artículo 760, pero Nakagawa
y Onuki, pero después invitaron a colegas de ellos, bueno, colegas de KU Leuven, de Bélgica, sacaron en el EPRINT 771, o sea, 11 manuscritos después, Ski Sign to the East. Al parecer este ya estaba, porque es mencionado en el To the West, en la introducción, que ya está el To the East. Entonces, Ski Sign to the East porque fue originado en Japón, Ski Sign to the West porque fue originado por el grupo francés, y después también en un grupo de Suiza, de EPFL, sacó Ski Sign Prime, una variante de 2 dimensiones. Pero yo diría que las dos versiones principales son este To the West y To the East. Aquí aparecen como artículos ePrint, pero estos dos se van a presentar en una sesión de Asia Crypt en la primera semana de diciembre en Kolkata. ¿Y qué proponían estas Ski Sign to the West? Nuevamente utilizar el ataque que destrozó a Psyche, pero de manera constructiva. Y en este caso, todo, pues todo fue alegría, o sea, una cosa impresionante. La firma alcanzó una tasa de aceleración de 15 veces más rápida con respecto a lo que se sometió en NIST ronda 1. La verificación 4 veces más rápida. Y además, como ya no se, este algoritmo básicamente ya no usa KLPT, o sea que KLPT también sale fuera del foco en esta propuesta, resulta que la prueba de soundness, la prueba de seguridad de SkiSign se vuelven rigurosas, ya no son heurísticas. Entonces, pues ganamos en todo, ¿no? Ganamos en firmas, ganamos en verificación, las pruebas son más sólidas. Pues difícil de creer, de que todo ganamos, pero esta es la propuesta que se hace en los SkiSign de 2 dimensiones. Y nosotros que estábamos trabajando en mejorar a Presky, que es en una sola dimensión, pues tuvimos una batalla perdida, porque como además ya no se usa KLPT, ya no se necesitan esa restricción de primos. Vean ustedes los primos que están usando en SkiSign to the West. Se propone 5 por 2 a la 248 menos 1. O sea, prácticamente todo es 2 a la F, y esto pues es imposible de vencer en una dimensión. O sea, nosotros nos vimos un poco desconsolados. Les presento también esta tabla de aquí abajo. El SkiSign, el que se sometió a NIST, se llevaba 1.700 millones de ciclos, como vimos. Este es otra versión de SkiSign un poco mejor, de 400 millones de ciclos, y el SkiSign to the West, 60 millones de ciclos. Esto en generación de llaves. En firma se bajó de 2.400 a 160 millones de ciclos, y en verificación, atención, se bajó de 39 millones de ciclos a 9 millones de ciclos. Y ahora el reto que se nos presentó a nosotros en el artículo de Chess era hacer una verificación en una dimensión que fuera más rápida que estos 9 millones de ciclos en 2 dimensiones. Y afortunadamente lo logramos. Se lo voy a presentar anterior. ¿Cómo lo logramos? Bueno, estamos aprovechando una idea también del Japón, de Onuki y de Nakagawa, en el que ellos proponen que la firma se haga en 2 dimensiones. Por eso le puse aquí una propuesta híbrida. La firma es en 2 dimensiones y la verificación es en una. Otra vez, los primos pueden ser bonitos, es decir, todo 2 a la F y un cofactor muy chiquito. Y nosotros entonces nos dimos a la tarea de tratar de ver qué era mejor, si hacer una verificación en 2 dimensiones o una verificación en una dimensión. La verificación de 2 dimensiones, su principal cuello de botella es calcular una isogenia de 2 a la lambda. Recuerden que lambda es 128 bits, 2 a la 128. Calcular esta isogenia de 2 dimensiones es su principal bloque de cómputo. En una dimensión lo que vimos eran los brincos de isogenias 2 a la F, pero ahora F va a ser muy grande también, entonces vamos a dar menos brincos. Entonces resultaba que eran muy comparables. Hicimos el estudio y afortunadamente un montón de personas que me permití poner los nombres aquí porque ustedes vean que la mayoría tienen que ver con Latinoamérica. Marius, por ejemplo, y vean ustedes aquí qué curioso cuántos autores que empiezan con A. Eso me impresionó mucho. 4 autores. Entonces, Diego, que todos conocemos, nuestro amigo Diego, su estudiante Marius, Gora Ach, que estudió en el Sinvestav, Arwa Alblushi, que es una colega de aquí del TI, de los Emiratos, Isaac Canales Martínez, estudió en el Sinvestav, Jorge Chávez estudió en el Sinvestav, Decio es estudiante de Julio en Campinas, Ryan Rendels, él es
holandés, pero hizo ahí una estancia con nosotros y yo. Entonces, tenemos este artículo de verificación en una sola dimensión y queríamos demostrar que, que nuestro trabajo no se haya ido al basurero, sino que podía todavía competir con la poderosa versiones de 2 dimensiones. Y usando varios trucos que no me da tiempo de mencionarles acá, logramos el objetivo. Y esta es la tabla que les quiero presentar. Recuerdan que eran los 9 millones de ciclos que les decía yo que se tomaba la verificación de SkiSign to the West. En nuestro servidor se bajó eso a 8.43, pero nosotros en las versiones de una dimensión bajamos esa verificación aquí a prácticamente 7 millones de ciclos. En una versión más agresiva que se llama Uncompressed, pero que sube el tamaño de la firma, vean ustedes a 320 bytes, se logran 4.5 millones de ciclos. Y después si aplicamos paralelismo con 5 núcleos, lo bajamos a 1.66 en la comprimida y a prácticamente 1 millón de ciclos la verificación de SkiSign en 5 núcleos. 1 millón de ciclos. Es algo muy interesante. Y en el artículo también presentamos una implementación de SkiSign en Cortex M4, porque eso es algo que se fija mucho el NIST, que se pueda poner en procesadores empotrados en Cortex M4. Y aquí los tiempos pues son muchísimo más lentos, porque el procesador también es mucho más lento, pero se encontraron, básicamente se logró hacer que SkiSign cupiera en este Cortex M4. Y esa es la presentación que tenía para el día de hoy. Gracias. ¿Hay algunas preguntas? Los ando buscando, se me perdieron. Hola, Francisco. Aquí están, ya. Sí. Hola, Francisco, una consulta. No sé si la parte de SkiSign de 2D se hace con superficies de Kummer, la parte de la 2.2 isogenia. Con superficies de Kummer. Es el artículo, fíjate que no, como nosotros nos enfocamos en la de una dimensión, me parece que no, Edgardo, pero a reserva de que chequemos el artículo que te decía de Damián Robert con su estudiante Pierrick y otros 2 autores, ahí podemos ver qué es lo que están haciendo, pero me parece que no están usando superficie de Kummer, si mal no recuerdo. Y lo Pero otro, no puedo asegurar, sí. y lo otro que, de hecho, el lunes creo que Onuki y su grupo sacó uno sobre LL también. Así que no sé si lo alcanzaste a mirar. No. Esto se sigue moviendo muy rápido, De Edgardo. hecho, era como justo antes de salir. De hecho, estábamos mirando los de María Corte Real y todo eso. Y creo que el lunes volvió a salir un trabajo del grupo de Nuki. Sí, es muy interesante y está un poco inestable. Yo mañana me voy a enterar de algunos chismes en una reunión y entonces ahí te podré contestar mejor. Pero por de pronto lo que quisiera yo que se llevaran ustedes para casa es de que SkiSign tiene unos tamaños increíbles en el tamaño de la llave pública y de la firma, y ahora la verificación se volvió más rápida que no todos, pero que casi todos los candidatos que están en la contienda. El único que nos va quedando es un candidato que se llama Mayo, que lo proponen varios, incluyendo a Sofía Celi, que es bastante, que nos pelea mucho, pero bueno, habrá que ver. Y bueno, la seguridad, ¿no? Que no vuelva a haber otro ataque. Sí. Bueno, gracias por tu charla y felicidades por los resultados. Gracias. ¿Alguien más? Pues, yo aprovecho para preguntar por la seguridad. Pues como esto es tan nuevo, yo no tengo todavía claridad cuál es el problema matemático, de pronto podrías volver al cuadrilátero y clarificarnos cómo han descrito el problema matemático que sustenta la seguridad de SkiSign. Sí, a ver. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, entonces, haciendo la aclaración de que este cuadrilátero funciona está pensado para la versión que se puso en la ronda 1 del NIST.
Y aquí la seguridad está basada en que si tú conoces el anillo de endomorfismo de E0, el de E1 y el de E2 y el de EA, entonces puedes calcular, por ejemplo, esta isogenia entre EA y E2, simplemente porque conoces el anillo de endomorfismo de E2 y de EA. Entonces, el problema difícil para alguien que está atacando es, sin conocer esos anillos de endomorfismos, porque no conoce el de EA, y no conoce ni el de EA ni el E2, el atacante, cómo calcular esa isogenia. Y ese es el problema se demuestra que es equivalente a un problema de este, el que acabo de decir, ¿no? De que dado EA y E2, encontrar una isogenia entre esas dos curvas se considera que es un problema de muy difícil solución. Pero fíjate, aquí curioso, Daniel Cabargas, Daniel, aquí lo que pasaba en Psych es que había una situación similar, había un cuadrilátero, pero habían dos puntos que se intercambiaban, no sé si recuerdas, Alicia y Beto, intercambiaban esos, y esa información de esos dos puntos dio pie a utilizar el lema de Cani para atacar y encontrar esa isogenia secreta, en este caso Phi-Resp. Aquí, como parte constructiva en el SkiSign de 2 dimensiones, se propuso que en vez de usar KLPT, usaras el lema de Cani para poder encontrar esa Phi-respuesta, y eso fue lo que dio la aceleración. O sea, básicamente es sacudirnos a KLPT y meter lema de Cani para poder hacer Phi-respuesta más rápido. Pero contestando puntualmente a tu pregunta, ese es el problema que tendría el atacante. Dada EA, que es llave pública, y E2, que la conoce, encontrar la isogenia que las une. Y eso se considera un problema difícil. Sin conocer los endomorfismos. Sin conocer si conoces los endomorfismos, te vuelves superhéroe, eres superpoderoso y puedes encontrar el endomorfismo con KLPT. Pero ahora además también con SkiSign de 2 dimensiones puedes hacerlo aún más rápido usando lema de Cani. Entonces, por eso es que tienes que hacer esa isogenia. Ahora esa Phi-respuesta la calculas como una isogenia de 2 dimensiones. De 2 a la lambda, 2 a la lambda, la que mencionaba un poquito más adelante acá. En el bottleneck. Ya me perdí. SkiSign. Acá. Cuando decía que ahora en SkiSign to the West, lo que estamos calculando, lo que nos cuesta más trabajo es calcular una isogenia de grado 2 a la lambda, 2 a la lambda. Y esto es aplicando lema de Cani para poder encontrar esa Phi-respuesta rápidamente. Eso es lo que les permite la aceleración. Y les quita la heurística, porque el KLPT está basado en heurísticas. Francisco, ¿y el firmado todavía es lento o ya es competitivo con...? El firmado es lento con respecto a los candidatos. ¿Dónde está? ¿Y qué es por qué es costoso? ¿Qué es lo que cuesta mucho ahí? La isogenia tienes que hacer una isogenia de grado 2, tienes que hacer un KLPT, pero bastante reducido. Mejoró mucho, mejoró 15 veces, me parece. Mira, aquí está. Firma, bajó de 2400 a 160. O sea, no bajó, digamos, proporcionalmente, no sé, aquí tengo. De hecho, sí, la firma, mira, bajó 15 veces. Es que era carísima. Pero esto es lento comparado con lo que otros candidatos ofrecen. 160. Pero no es descabellado. Ya no son los 2.400 millones de ciclos de antes. Sí. Por aquí hay otra pregunta. Solo por duda, ¿han probado estas firmas en procesadores más de sobremesa y no en servidores? Porque los resultados que pusiste eran de un Xeon, que corresponden como tal a un servidor. ¿De esos? Ajá, algo así más no, como... estos son Cortex M4. Ah. Son te digo que era parte del objetivo demostrar que SkiSign también cabe en procesadores reducidos. Okay. Y esto sí fue, sí hubo que tener una poquita de gracia y otra cosita para poderlo hacer que cupiera SkiSign.
pero sí es parte de los resultados que se presentan en el artículo. Aquí ya no tanto los tiempos, que aquí se vuelven malones, pero el hecho de que quepa ya es algo que muy bueno, Un sí, avance. sí, un buen avance. Sí, esto Gracias. se presentó en el proyecto que hay para PQM4, no sé si lo conozcas, que es poner No. todos los candidatos de post-quantum en código para que ejecuten Cortes M4. Ah, Entonces ok. salimos, sí, ya apareció Skysign en la foto porque antes no existía. Ah, ok. Sí, Gracias. sí, sí. Ok, discusión interesante, pero por temas técnicos vamos a tener que pasar a la charla de David porque le viene después un corte de luz, entonces si lo corremos mucho va a tener problemas. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Disculpen que me haya tardado.